Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró las monedas al suelo. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy en el Evangelio vemos cómo Jesús expulsa a los vendedores del templo. Y hay gente que usa este texto para tocar a los pobres párrocos que a duras penas van sacando para pagar los gastos de sus templos, de sus iglesias. Y pienso principalmente en nuestros pueblos, en nuestros lugares de origen, con cuánto esfuerzo y sacrificio apenas van sacando para pagar los servicios públicos. Yo recuerdo cuando era seminarista, en una comunidad, la ofrenda, pues yo llegué y veía como hojitas de tamal, como tamalitos que ponían en la ofrenda. Pues que eran huevitos, ponían mazorcas. Y el pobre párroco, fíjense, con lo que sacaba de la colecta dominical, lo único que nos alcanzaba era a comprar 1 galón de gasolina. Y era todo, literal. ¿Por qué les digo todo esto? Hay que entender siempre la palabra de Dios en su contexto, porque si no la tergiversamos, la torcemos. ¿Cuál era el contexto? Jesús llega a la Pascua a Jerusalén. La fiesta de la Pascua es la más importante de todos los judíos. Jerusalén estaba llena, miles de peregrinos abarrotaban toda la ciudad y el templo porque la gente iba a ofrecer sus sacrificios. Y había 2 servicios necesarios en la ciudad. Uno, los que vendían animales para los sacrificios. Era un servicio necesario porque la gente que viajaba kilómetros y kilómetros, imagínense en modos que llevaran su borrego aquí cargando, su toro, lo que fueran a ofrecer. Me preferían llevar dinero y llegar ahí y comprar los animales para su ofrenda. Y recordemos también que en aquel tiempo había 2 tipos de moneda. La moneda del imperio, que era considerada pagana, porque tenía la imagen del emperador romano y de otros dioses romanos, y que por lo tanto no se podía dar como ofrenda al templo. El templo de Jerusalén tenía su propia moneda. Entonces, para dar la ofrenda, compraban monedas del templo y luego ya daban su ofrenda. Pero ¿por qué Jesús se enojó tanto? Porque estas personas eran sumamente corruptas. Un ejemplo: el precio de los animales lo subían hasta 20 veces en esos días de fiesta. Y si algún campesino, llevaba sus propios animales de su propia casa,
Los inspectores de las ofrendas le decían, no, si no lo compras aquí, no sirve tu animal para el sacrificio. Si ellos querían comprar monedas del templo con su propio dinero, les ponían tarifas de hasta el 30% del valor de la moneda. O sea, era un sistema corrupto. Y Jesús se rebela en contra de esto y por eso se llena de furia y denuncia eso. Mi casa es casa de oración y no la conviertan ustedes en un mercado lleno de corrupción. Pero fíjense bien, el texto da aún más para ir al fondo si lo leemos a la luz de la primera lectura, libro del Éxodo, capítulo 20. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, se hace una alianza, un convenio. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Yo les voy a dar esta tierra en heredad si ustedes cumplen mis mandamientos. Y entonces nos da los 10 mandamientos. Pero fíjense bien cómo Dios quiere dejar bien en claro la relación. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto. En primer lugar, no hay otros dioses. Yo soy tu único Dios. Y esto nos regresa inmediatamente, fíjense bien, al Evangelio. ¿Por qué esta gente se comportaba de manera corrupta en el templo? Seguramente los que vendían ahí eran judíos practicantes, porque habían hecho de su Dios el dinero. Y esa es la verdadera idolatría. A veces hay gente, protestantes, que usan este texto del Éxodo 20 para decir, ustedes católicos tienen ídolos, adoran las imágenes, Dios prohíbe los ídolos. No, lo que Dios prohíbe es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Poner algo o alguien en el lugar de Dios. Y entonces, hermanos, existe el Dios poder, el Dios soberbia, el Dios prestigio, el Dios egoísmo, el Dios dinero, el Dios placer. Esas son las verdaderas idolatrías, hermanos, que pudren el corazón del ser humano, y son aquellas idolatrías que Jesús viene a denunciar. Limpien su templo, en otras palabras, limpien su cuerpo, limpien su persona. Más adelante Jesús da la clave de interpretación del texto cuando dice que el templo no es el material, sino Jesús habla del templo de su propio cuerpo. Destruyan este templo, se refiere a sí mismo, y yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús habla de su propia resurrección. Nosotros por el bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y hoy la palabra de Dios, en el contexto de la Cuaresma, que implica conversión, cambio de vida, Jesús nos invita a limpiarnos de toda la inmundicia, de todo pecado que hay en nuestro corazón, hermanos, porque hay que decirlo con claridad: todos tenemos ídolos, todos tenemos pecados, y todos en algún momento nos hemos postrado frente a nuestros propios ídolos, y muchas veces frente a nosotros mismos, cuando nos ponemos en el lugar que le corresponde únicamente a Dios. ¿Qué dice la alianza? El decálogo, la alianza de Dios. Porque yo soy un Dios celoso. No darás culto a esos otros dioses. Primer mandamiento. Segundo, no harás mal uso del nombre de Dios, porque no dejará sin castigo el Señor a quien haga mal uso de su nombre. Nunca juren a Dios en vano. Hay gente que tiene esa manía de estar jurando por Diosito lindo. Te lo juro, no jurarás en nombre de Dios en vano. Dios nos habla de respetar todo lo que es sagrado. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en nuestro propio vocabulario nos encanta echar chistes acerca de Dios,
acerca de la Santísima Virgen María, acerca de los santos. Nos habla del respeto de lo sagrado. El mismo templo, hermanos, ¿cuántas veces es triste? No respetamos el templo y no enseñamos a nuestros hijos a respetar el templo. Yo veo con mucha tristeza, por ejemplo, cuando sacan el celular y están ahí texteando. Ayer me decía una persona, padre, todas esas muchachitas, muchachitos que salen al baño a la hora de la homilía, de la Santa Misa, están ahí texteando. Están ahí en el baño perdiendo el tiempo. Como padres, ¿cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Nosotros mismos nos comportamos con decoro dentro del templo. ¿Con qué actitud venimos a la Santa Misa? Acuérdate de santificar el sábado. Para el judío el día sagrado era el sábado. Para nosotros cristianos el día sagrado es el domingo. Dice, 6 días trabajarás y en esos días harás todos tus quehaceres. Pero el día del Señor es día de descanso, dedicado únicamente al Señor tu Dios. ¿Cuántos han hecho del trabajo su Dios, su ídolo, porque quieren más dinero a costa del sacrificio de su vida, a costa del sacrificio de su salud, de su familia? Hombre, si tienes que trabajar, eres médico, eres bombero, eres policía, vete. Pero pregúntate con mucha sinceridad, ¿es necesario que trabaje yo en domingo? Dice, no harás trabajar ni a tus hijos, ni a tu esclavo, ni a tus animales, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, y el 7º día descansó. Por eso el Señor santificó este día y lo bendijo. ¿Cuántas veces, con qué facilidad dejan la Santa Misa por el fútbol? Por lo que sea, por cualquier babosada. El día del Señor se tiene que respetar. El día del Señor es dedicado a Dios. Por eso, hermanos, es pecado mortal faltar a misa los domingos. Porque luego sale la gente valiente. ¿Dónde dice en la Biblia que falta misa es pecado mortal? Aquí están los 10 mandamientos. Repito, santificarás el día del Señor, 6 días trabajarás, pero el día del Señor será tu día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. Es la palabra de Dios, hermanos, no lo estoy inventando. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor Dios te va a dejar. Dios bendice a los hijos que honran a sus padres. ¿Qué significa honrar? Significa amar, significa respetar, significa obedecer. Hermanos, y yo sé que hay padres de familia que no son perfectos. Yo entiendo que hay situaciones en las cuales nuestros padres de familia fueron abusivos o fueron padres ausentes, padres lejanos. Si tú estás en una situación así, donde no te es posible amar a tu padre, a tu madre, por lo menos respétalos. Si no los amas, respétalos. Continúa, no matarás. Padre, yo no mato a nadie, pero ¿qué tal la lengua? ¿Cuánto daño hacemos cuando atacamos a una persona y cuando rompemos el buen nombre de esa persona, cuando le quitamos su buena fama y sobre todo cuando es de manera injusta? Y fíjense bien de aquí un detalle, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, no te está permitido revelar los defectos de tu prójimo a otros, aunque a ti te conste. Porque hasta los chismosos, para eso son buenos. Yo lo vi, a mí me consta. Y tendrías que ir con tu hermano, dice la palabra de Dios. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y díselo directamente. Y si tu hermano se corrige, habrás ganado un hermano. Continúa, no cometerás adulterio. Este mandamiento regula
el ejercicio de la sexualidad. Dios crea y nos dota de una sexualidad para el matrimonio, con dos fines: para que los esposos unidos en el acto conyugal se santifiquen y crezcan en el amor, y para transmitir la vida en el matrimonio. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes llevan vida sexual activa con el silencio cómplice de los padres de familia? Ya no se les enseña la castidad como virtud que hay que vivir. ¿Cuántas veces se ha normalizado la pornografía? Solteros y casados, da lo mismo. No cometerás adulterio en tu cuerpo y en tu corazón, en tu mente y en tus pensamientos. ¿Cuántas veces la misma pornografía no solo hace daño a los jóvenes? ¿Cuántos matrimonios destruidos por la porquería de la pornografía? Destruye. Claro. Imagínense ahí el Señor estimulándose con modelos, porque son modelos. Pues ya luego ve a la señora, pues ya sin ganas. Pues. Y lo mismo al revés. Desnaturaliza el amor, pero lo hemos normalizado. Y luego, ¿por qué tengo malos pensamientos? Y luego, ¿por qué no puedo ver a una mujer con pureza? Porque tienes sucio el corazón, te has contaminado interiormente. ¿Cuántas veces hemos normalizado el adulterio? Fíjense bien, y seguimos nuestros propios instintos. No puede pasar una mujer bien vestida porque a veces como hombres la desnudamos con la mirada. ¿Cómo es posible eso? Y por otro también, el recato. Yo a veces veo con mucha tristeza cómo les permiten a sus jovencitas adolescentes vestir tan escotadas y tan apretadas. No tienen pudor, no tienen vergüenza, no tienen respeto siquiera con su padre, enseñando la mitad de melones. Y luego así vienen a la iglesia. Como que ¿a qué vienen así a la iglesia? A enseñar el producto que... Pudor. Pudor es el respeto por la propia intimidad. Pudor en el lenguaje. No vas a cultivar un corazón puro si estás lleno de albures, si estás lleno de palabras en doble sentido, si estás lleno de vulgaridades, si en tus conversaciones con tus amigos, con tus amistades, pasan cadenas y cadenas de chistes obscenos, de imágenes obscenas que hieren el pudor. De todo eso Jesús nos llama que nos limpiemos, que nos purifiquemos. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No es malo desear vivir como otro en una situación mejor. ¿Qué es la envidia? Es la tristeza por el bien ajeno. Yo me da tristeza, me siento triste porque al otro le está yendo bien. ¿Cuántas veces alguna persona ya está saliendo adelante, inmediatamente todos le ponen el dedo? Seguramente anda en otros negocios. ¿Qué andará haciendo? ¿No estará metido en cosas sucias, cosas turbias? En lugar de que nos alegráramos porque al hermano le está yendo bien. Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos invita a todo eso. Purifiquémonos. Jesús toma los cordones y limpia el templo, limpia el pueblo. Dios quiere que nos limpiemos. Y dicho sea de paso, hermanos, también hoy tenemos que hacer un examen de conciencia, porque a lo mejor tú y yo estamos como esos vendedores del templo. Le damos a Dios lo peor. Hagan examen de conciencia, hagamos, yo también. ¿Cómo colaboramos con nuestra iglesia? Lo que nos sobra, el billete más sucio, arrugado. Piensen, hermanos, y es un examen de conciencia. Hay gente, y se los tengo que decir, no da ofrenda el domingo. O piensan que $1 es la ofrenda. Tú das lo que eres.
y piensa delante de Dios. Ay, Padre, ya está hablando de dinero. Miren, hermanos, y ustedes lo saben, llevo casi un año sin cobrar sueldo y eso me da muchísima libertad, porque el dinero no es para mí y no me estoy quejando y gracias a Dios no me falta nada. Dios es bien bueno conmigo. No va a decir, el Padre está predicando para llevarse más dinero. No soy ni el párroco, ustedes lo saben bien. Pero piensa, esto es lo que le voy a dar a Dios. La semana pasada, a los que cuentan las colectas, les pedí permiso de entrar a ver cómo era la colecta de los hispanos. Estaba la mesa tendida, ellos estaban contando. Me da pena decirlos y a lo mejor me voy a escuchar mal y me van a criticar, no me interesa. Colecta de hispanos, puro dólar. Se los juro, los billetes más viejos, hasta sucios se veían, así ya, como aquellos, parece que se los meten en el zapato, en el calcetín. Y uno dice, eso es lo que dan, es lo que damos. No nos da vergüenza. No es para el Padre, es para Dios, es para el culto. Pero eso sí, vamos a hacer una kermés, la gente a veces llena de el hocico, la boca, hoy, dinero y dinero, les gusta. Ya no hablan más que de dinero. Ahorita me lo están preguntando, pero estamos necesitando alrededor de $300,000 para arreglar el aire acondicionado. No va a venir la Virgen de Guadalupe y va a decir, ya. Seamos honestos, hermanos. No cometamos eso mismo con Dios. Que el Señor nos conceda la gracia a ustedes y a mí de una sincera conversión. Que así sea. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó. Sí, Señor, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa. Confieso que hay un solo bautismo. Espero la resurrección. Hermanos, elevemos nuestras plegarias al Señor.